Don José, lunes 27 de agosto. Oiga, arranca la semana. Ajá. Termina el mes. Estamos, el último tramo del mes de agosto, que también tiene 31 días. Sí. Son los 2 meses que pegadito en julio 31. la- Usted hace enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Donde quedan los 2 nudillos eso, Ahí están. ahí están los 31. Ahí están los 31. Eso lo aprendimos nosotros de nuestros padres. La forma práctica de contar con usted sin computadora. Así mismo es. Bien, me uno, igual que usted, a las felicitaciones al pueblo uruguayo y a la colonia uruguaya que vive con nosotros. Ese es un país pequeño como nuestro, con casi la misma población. Casi la misma población. Un país hermoso, de grandes talentos. Oh. De grandes talentos. Y de grandes, gente muy amable. Sí. Charrúa. No son charrúa, ¿no? Son charrúas, pero en verdad son guaraníes. La cosa es que guaraní, por ejemplo, Uruguay, la palabra Uruguay es guaraní, pero ahí se le menciona como charrúa. Yo sé muy de cerca la política uruguaya desde hace, bueno, todo el proceso de liberación de nosotros, los movimientos populares progresistas de Uruguay nos dieron su respaldo en la lucha anticolonial. Y también te acuerdas cuando salieron los Tupamaros, toda una historia llena de... Bueno, además que, por ejemplo, Julio María Sanguinetti puede haber sido uno de los mejores oradores que había en América Latina en esta generación de final del siglo XX. Y recuerden, siempre a Pepe Mujica. A Pepe Mujica. Una gran persona. Oiga, también igual que felicitamos al pueblo uruguayo, queremos hacerles extensivas nuestras condolencias al pueblo norteamericano a través de su embajada aquí en Panamá por la desaparición este fin de semana de ese gran hombre, John McCain. Fíjese que John McCain, a pesar de ser un hombre conservador, un hombre de derecha, uno en la vida tiene que apreciar a la gente en función de su calidad humana. Y una de las características del senador McCain era precisamente esa calidad humana. Yo recuerdo en esa campaña contra Obama, cuando una mujer se le acerca a hablar de que no le hacía caso a Obama, que Obama era árabe. Y McCain le quita el teléfono, el micrófono, y le dice, no, él es norteamericano y habla bien de Obama. Tenemos ideas diferentes. Vamos a hacer el combate allí. Exacto. Ese era McCain. Pero además de eso, enfrentó duramente al presidente Trump. Tan es así que antes de morir, y él sabía que iba a morir por el cáncer que tenía, que le daban 14 meses, y murió al mes 13º. 13º. O sea, le daban 14 y quedó en 13. Él decidió que no se invitara al presidente Trump a su sepelio. Es más, en las honras fúnebres, el presidente Trump está desinvitado. Además, creo que hizo un acto, diría yo, bochornoso desde el punto de vista político. Al considerar y burlarse de McCain cuando él cayó prisionero y decía el presidente Trump que él no le rendía tributo a la gente que se quedaba prisionero. O sea, pensaba que debía matarse, pues. Sí. Pero McCain pasó 5 años preso en Vietnam del Norte, bajo tortura. Toda su deformación que usted le ve a él en los brazos es por las torturas que fue sometido. Porque usted vea, capitán, él nació aquí. Alguna gente se molestó porque se decía que era territorio. Bueno, yo no sé si ustedes se dan cuenta, los Estados Unidos dominó este territorio llamado Zona del Canal, mal llamado Zona del Canal, como si fuera de ellos. Y actuaban como si fuera de ellos. Por eso el gran éxito de Panamá al rescatar esa colonia. Pero cuando los Estados Unidos estaban aquí, había leyes norteamericanas, usted era juzgado con las leyes norteamericanas, en tribunales en inglés. Policías sonían, los detenían usted y le hablaban en inglés y lo llevaban a Gamboa. Preso. Eso era Panamá. Y él nació ahí, territorio bajo el control de los Estados Unidos, pero para ellos territorio de los Estados Unidos. Recuerden que el tratado era perpetuidad. No se olviden de esas cosas, porque no se molesten por eso. Ese es el sistema colonial que ya no existe, sí. Eso es ahora. Bueno, John McCain nació en Cocosolo. Su papá era el jefe el almirante jefe de familia militar. Una gran persona, PER de los Estados Unidos, un gran dirigente, un hombre de derecha. No podríamos compartir algunas de sus ideas, sí, pero lo que no podemos dejar es de admirarlo. Ese es el Estados Unidos que todos queremos. No porque sea de izquierda, no porque sea de derecha, sino porque son hombres rectos, independientemente de las discrepancias que podamos tener. Bien, elevo mi plegaria
y mi saludo mi solidaridad, perdón, a su familia. Oiga, viniendo para acá esta mañana, vi una hermosa luna que caía sobre la ciudad capital. Nosotros los panameños estamos acostumbrados a ver tantas cosas malas que se nos olvida de disfrutar las cosas buenas, bonitas. La cinta costera, cuando la luna cae sobre el Cerro Ancón, se proyecta una imagen tan hermosa de la capital. Bueno, ralea así en el océano. Era una cosa espectacular. Nunca deje que le roben ese momento. Acuérdese que los amaneceres que usted contempla, nadie se los puede robar. Aprenda a tener ese sentido de belleza. Oiga, el Papa Francisco estuvo en Irlanda. La República de Irlanda, porque hay dos Irlandas, Irlanda del Norte. Él estuvo en Irlanda. En la católica. En la católica. La otra fue una invención. La otra, una invención inglesa. De los ingleses. La mayoría católica, pero el Papa fue recibido en lo que hay un proceso de enfrentamiento en la Iglesia católica. Pero Francisco tuvo la valentía, digo yo, porque enfrentar a una situación tan compleja como la que está viviendo, pidió perdón en una masiva misa campal. Sin embargo, simultáneo a que estaba en Irlanda, un obispo, Carlos María Vegoso, hace duras declaraciones y pide la renuncia. Él pide que renuncie por haber encubierto al cardenal McCorry. Pero fíjese, en honor a la verdad, ¿quién es este Vegoso? Es un hombre ultraconservador que está opuesto a las ideas progresistas de Francisco. En realidad eso es lo que es. Y aprovecha esta coyuntura y la realidad es que Francisco actuó sobre este señor, lo separó del cargo. Hizo cosas que él no dice en su carta. Por otro lado, se ha generado en Argentina una especie de movimiento, todavía no masivo, de renuncia al catolicismo. Sí, pero por el caso de los abortos. Por el caso de los abortos y la injerencia. De la ley del aborto. Sí, del aborto. No hay la menor duda que la Iglesia vive momentos complicados, complejos, particularmente por lo horroroso de lo que significa el ultraje, la violación sexual a los niños, y todo este caso de Pensilvania, el caso de Chile, en la misma Irlanda, ¿no? Y todos estos casos de pedofilia que fueron ocultados y que le ha tocado a Francisco tener que enfrentarlos. Y precisamente por ser un hombre diferente a esa estructura vieja en el sentido de los 2000 años, ¿no? Porque Francisco tiene 81, sí, pero la iglesia tiene 2000. Así que yo apuesto a Francisco. Creo que en medio de las confusiones, de la complejidad, está actuando dentro del marco de las posibilidades. Más allá de eso, lo tumban. No es la primera vez que se llevan un papa, que se envenena un papa. Yo usted que conoce. Que le digan que se renuncia como Ratzinger, que le dijeron. O amanece muerto. Amanece muerto. Igual, a los 81 años es normal que eso pase. Sí. Bueno, el viaje del Francisco fue complicado, pero llevó su mensaje. Mientras, otro viaje de otro país, en este caso España, el presidente de España, Pedro Sánchez, visita América Latina. Y fíjese cómo escogió la policromía política. Él no es daltónico. Va primero a Piñera, visita Piñera en Chile, después va a Bolivia. Hace más de 20 años que un presidente español no visita Bolivia. Bolivia. Sí, que fue Felipe, entonces el último que fue. Sí, Bolivia que variopinta. Sí, y además es indígena con un movimiento de centro izquierda en el poder, Evo Morales. Después salta a Colombia, donde la derecha ganó, que donde Felipe González tiene mucha tela que cortar. Allá hablará con el presidente Duque y terminará en Costa Rica, donde Carlos Alvarado, un joven presidente que enfrentándose a los dogmas evangélicos, ganó las elecciones cuando todo el mundo decía que iba a ser cerrada, ganó ampliamente. Entonces fíjese cómo lo escoge este viaje, policromía. Sin embargo, usted sabe en el momento en que hay una controversia, y usted que está en España, ¿qué le parece esa decisión del gobierno de sumar a Franco? Exhumar. ¿Qué le parece a usted? Yo creo, bueno,
no sé si los que conocen España, ahí a las afueras de Madrid hay un monumento que se llama el Valle de los Caídos, donde es una gran caverna que cavaron presos políticos en la posguerra. Y ahí... Todos eran republicanos casi. Casi todos eran republicanos. Y no solamente enterraron a Franco, ahí también está José Antonio Primo de Rivera, el fundador del movimiento falangista. Y ahora, ¿qué se ha decidido? Después de 43 años, sacar a Franco de ahí y sacar a José Antonio. Y crear eso en una especie de gran sitio de, ¿sabes?, de conciliación de todas las partes que pelearon en la guerra civil. Bueno, el decreto ya se aprobó, ahora viene todo un proceso. Lo bueno hubiera sido que a Manuel Azaña lo hubieran enterrado ahí. Está enterrado en México, a los grandes líderes de la República. Bien. Creo que eso hubiera sido un símbolo de reconciliación mucho mayor que sacar a Franco de ahí. ¿Y qué pasó en Colombia en las elecciones? Lo que siempre pasa en Colombia con las elecciones. Abstención. Atención. De las 7 preguntas, el 96% de los que votaron por las preguntas. No obstante, al no llegar al tercio que señala la Constitución, recuerde que se votan, en Colombia tenían derecho a votar 36.400.000 personas, así que un tercio eran 12.150.000 aproximadamente. Llegaron a 11 millones y tanto, quedaron casi debajo del medio millón, que no llegó a, digamos, a la cuota mínima, al umbral mínimo, para que fuera válido y vinculante. Como consecuencia, el esfuerzo quedó en nada. Pero quien se movilizó, es incorrecto comparar este resultado con el resultado presidencial, porque el resultado presidencial, ciertamente, el señor Duque sacó 10 millones, pero es que el señor Petro sacó 8 más, pues. Entonces los votos estaban divididos. Sí. Quizás los 8 votos de millones de Petro están incluidos en los 11 millones, porque esta es la movilización del centro izquierda, porque la derecha colombiana estaba en contra de este referéndum. Y lo que decía el expresidente Uribe es que este era un movimiento para fortalecer a la izquierda. De hecho, resultó así. El movimiento de centro izquierda en Colombia sigue avanzando. Lo demostró los 11 millones y tanto de votos, porque este fue un voto impulsado por el Partido Verde. En el momento en que la izquierda en Colombia se unifique de verdad, políticamente hablando, será una opción de poder. Ya lo está demostrando, ¿ah? Eso es lo único que yo rescato de esto. Están saliendo los dientes. No era el problema de la corrupción per se, que sí es importante. Era el problema de demostrar la fuerza de los nuevos movimientos en Colombia, y quedó demostrado. Fíjese lo que está pasando en el mundo por la guerra comercial. La República Popular China y el Reino Unido están hablando de la concertación de un tratado de libre comercio después del Brexit. ¿Y qué está buscando Inglaterra? Un mercado que suplante los problemas que va a tener si no sale con un acuerdo que le permita seguir funcionando competitivamente en Europa. Entonces se está acercando ¿a quién? Al mercado, que es el mercado, la República Popular China. Inglaterra tiene muchas cosas que transferir y China está interesado en la alta tecnología de la industria inglesa. Y esto está elevando el problema de la guerra. Y los chinos saben que están jugando un juego y tienen otras opciones. Y ya hay conversaciones, ya Irán ha puesto todas sus compras, elimina el dólar y lo hace en yuan. Bueno, ya hay conversaciones entre China y el comercio entre China y Rusia se hace en yuan y en rublos. En Pakistán se hace en yuan, para que tengamos claro que hay un desplazamiento del dólar. Él sigue siendo la economía norteamericana la economía más fuerte hoy, pero los próximos 10 años será China. Será China. Y en este mundo nuevo que se reparte, ¿sí?, los Estados Unidos, en los conflictos internos que tiene el presidente, se ha quedado solo. Nada más tienen que observar usted el tuit, la comunicación formal del primer ministro Trudeau de Canadá en el caso de McCain, y compárelo con este tuit de Trudeau, emotivo, humano, solidario, contra el frío tuit del presidente Trump al referirse a la muerte de McCain. Usted compara eso y se da cuenta que el tuit de Trudeau tiene un mensaje político al presidente Trump y al pueblo norteamericano. De manera que en este mundo complejo de guerras políticas y de reparto, ¿por qué el expresidente español viene a América? Después de todo lo que pasó, recuerde que con Rajoy España estaba en medio de una crisis
abandonó prácticamente América Latina. Y España en su recuperación necesita de nuestros mercados, que durante todo el alejamiento de los Estados Unidos, que solamente está interesado en el muro, no solamente el presidente Trump, Obama, los presidentes de los Estados Unidos de los últimos cuatrienios han ignorado a América Latina, no tienen una política. Eso ha permitido, por ejemplo, el amplio despliegue de la República Popular China en nuestro continente y de Rusia. No, y fue lo que hizo que el ALBA y las locuras de Chávez calaran tanto en los países alrededor de él. Y termino con esta parte. La crisis humanitaria que se está generando en Venezuela se acrecenta. Ya lo comparan, el problema migratorio, con lo que está pasando en Europa. El Mediterráneo, todo este movimiento, porque ya no son 10, 15, 20, son decenas de miles. Llegan a millones los desplazados de Venezuela hacia la región. Fíjese lo que pasó con todos los que estaban en Ecuador. Los mandaron a Perú, más de 26 horas de transporte. Cuando llegan, el plazo estaba vencido. Es increíble el sufrimiento humano. Nosotros tenemos que prestarle atención al sufrimiento humano de ese conglomerado de venezolanos atrapados en una situación sumamente compleja. A la vuelta, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Panamá, la Convención Panameñista. ¿Se está violando la libertad de expresión en este país? Yo les voy a leer lo que dice la Constitución, porque cuando hay conflictos de interpretación, léale los artículos de la Constitución y sale del problema. Claro. Y vamos a hablar sobre la caja de ahorro. Ayer, el sábado, la prensa escribió un artículo sesgado totalmente. Ahora se los comento. ¿Qué está pasando con Cambio Democrático, que ha salido del debate? Desaparecido, más bien. Desaparecido, y en el PRD. A la vuelta, la patria doméstica.